Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su blog, su canal. Lamento haberme ausentado unos días, como todos los que siguen este canal y los que ven, los que siguen mi blog, están enterados de que estoy pasando por una crisis y como todas las crisis, pues tenemos altibajos. Bueno, hoy quiero hablar precisamente de eso, de la crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es algo que nos saca de nuestra zona de confort, algo que no esperábamos, algo que no imaginamos, algo que nos ocasiona un daño tan fuerte, un hecho tan grande que nos cambia, que después de ese evento nada vuelve a ser igual. Nada puede volver a ser igual porque la experiencia que nos deja el haber estado inmersos en esa crisis nos cambia completamente. En este proceso he tenido que reeducarme un poco porque tuve que reaprender que no todo tiene que ver conmigo, que no todo está en mis manos, que hay cosas, sucesos, hechos que no dependen de mí, que no puedo hacer absolutamente nada, que lo único que yo puedo hacer es lo que es mío, lo que es interno. En lo único que yo puedo luchar es en lo que sale de mí o en lo que está pasando dentro de mí. Alguien ayer me preguntaba por qué estoy haciendo esto de hablar en videos. Bueno, a ese respecto di una respuesta que me pareció lógica y sencilla. Más tarde me tomé la libertad de analizar en lo que había dicho y bueno, aunque concordaba con eso, creo que es una razón un poquito más profunda. Creo que como parte de esta crisis estoy aprendiendo a utilizar esa parte de mi cerebro que no había utilizado antes o que no sabía cómo utilizarla. Hay partes de nuestro cerebro que funcionan casi de manera instintiva, podría decir, como las partes que te producen hambre, que te producen sueño, que te producen sed, que te producen cierto dolor, cosas así. Pero también hay otras partes que son, desde mi manera de ser, no soy experta en el tema, desde mi manera de pensar, deben ser un poco más desarrolladas, más evolucionadas, porque nos hacen producir sentimientos, nos hacen producir emociones. Y esto es un poquito más complicado, porque las emociones funcionan de manera diferente que ciertos actos impulsivos que se rigen por impulsos o por instinto. Son más difíciles de identificar, más difíciles de enfocar desde mi punto de vista. Estoy aprendiendo a utilizar esa parte de mi cerebro que me produce paz. El hecho de que esté frente a ustedes o frente a una cámara y que tenga el valor de subir el video y hablarles a muchos de esta manera, no significa que mi crisis ya haya pasado, sino que simplemente encontré una forma de enfocar esa ansiedad que me producía
el dolor de la pérdida de mi hija o por la pérdida de mi hija, encontré una manera de dirigir toda esa tristeza, toda esa ansiedad, todo ese dolor hacia una cámara y sacarlo de adentro de mí, porque me estaba haciendo daño, me estaba haciendo sufrir más de lo que ya estaba sufriendo. Me laceraba mi piel, me producía insomnio, comer de manera compulsiva, llorar constante o permanentemente, y no estaba haciendo nada por mí. Al contrario, estaba empeorando, mi colesterol se elevó, resultado de comer de manera desproporcionada, en fin, daños que me estaba ocasionando a mí misma por no tener o por no buscar la manera de obtener esa paz que estoy necesitando. Bueno, encontré esta forma de comunicarme con ustedes y de decirles que si esta persona, este humilde ser humano, este minúsculo polvo del universo es capaz de encontrar una forma para salir adelante, para sobrevivir a su dolor, para sobrevivir a sus propios instintos, yo creo que ustedes también pueden. Quizás no vaya a ser la misma forma porque no tengamos a lo mejor las mismas ideas o las mismas habilidades o las mismas ganas inclusive, pero sin duda van a encontrar otra forma, otras maneras de sacar de adentro lo que les ocasiona daño, lo que les quita la paz. Si este ser humano tan insignificante puede luchar con eso, puede buscar en su cabeza formas que la hagan sentir mejor, yo estoy segura de que ustedes también pueden. No sé qué sea, no soy un experto en el tema, pero sé que puedes sacar algo de adentro suyo y enfocarlo hacia una actividad que no solamente les haga sentir bien, sino que además les haga sentir satisfechos porque están haciendo algo que ni siquiera imaginaron poder hacer. Fui educada en una creencia en donde se nos decía que todo era voluntad divina, que todas las cosas malas o buenas que pasaran eran porque eran voluntad divina. Tuve que quitarme esa idea de la cabeza para poder lidiar con el dolor, para poder sobrevivir a mi duelo. Porque si eso era la voluntad divina, no tiene nada de divino para mí. No tiene nada de divino que una niña sea capaz de atentar contra su propia vida porque le fallamos las personas que estábamos alrededor, y no porque lo hayamos provocado eso, sino porque no supimos ver cosas que hoy, con el poquito conocimiento que he adquirido en base a leer, en base a documentarme, en base a hablar con más personas que están pasando por procesos similares, incluso también en base a hablar con personas que han intentado hacer lo mismo, he aprendido un poquito y he podido deducir que había evidencias, que había señales, que yo misma estaba pasando por un proceso que no quería admitir de ocasionarme daño. Y sin embargo, no lo veía de esa manera. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en que todos podemos hacer algo para sentirnos bien, para tener paz
y para hacer sentir bien a los demás. Hay demasiada gente que hace daño, pero yo creo que somos más los que tratamos de cambiar. Yo creo que somos más los que podemos hacer una buena acción. A pesar de todas las malas acciones que hayamos hecho, a pesar de todos los errores que pudiéramos haber cometido, siempre vamos aprendiendo a hacer algo mejor. Por favor, vuelvo a pedirles, infórmense, lean, documentense sobre cualquier tema que les interese. Porque la única manera de apoyar a esos seres que amamos es cuando tenemos el conocimiento sobre el asunto, sobre lo que les pasa. De lo contrario, solamente hacemos sugerencias ilógicas muchas veces. De lo contrario, solamente los orillamos a sentirse incomprendidos, a sentirse solos, a sentirse que no nos interesan. Tengamos la capacidad de aprender un poquito más cada día. No se trata de ser mejores, no se trata de figurar en un espacio social, no se trata de llamar la atención como ser humano o de ganarnos un puesto en la política. No se trata de ser figura pública, se trata de hacer que nuestro entorno sea un poquito mejor, que utilicemos esa parte del cerebro que no solemos utilizar tan frecuentemente para razonar de manera positiva en pro de aquellos que pueden necesitarlo, en pro de nosotros mismos. He escuchado gentes decirles a personas que están deprimidas: échale ganas, tú puedes. No, la persona que está deprimida no puede, por eso necesita ayuda. No puede porque no tiene ganas, porque está perdiendo la esperanza. Y nosotros no damos el ánimo porque no sabemos cómo darlo, porque no sabemos cómo transmitirlo. Por eso es importante informarnos, por eso es importante leer, por eso es importante documentarnos, para hacer sentir bien a los demás, no para llamar la atención, no para que me den un like, no para que se sientan que están figurando, no, simple y sencillamente para sentirnos bien con nosotros mismos, encontrar esa paz que perdimos en esa crisis. Y que de esa crisis surja alguien realmente mejor, capaz de entender el dolor ajeno y capaz de ayudar a alguien a superar su propio dolor. Bueno, de mi parte eso es lo que quería decirles hoy. Espero que lo vean, que lo compartan, que se suscriban a mi canal. Y espero que juntos nos ayudemos, que unos aprendamos de los otros y que todo ese pequeño o gran aprendizaje que podamos obtener sea en favor de quienes realmente nos necesitan, de quienes realmente están siendo en este momento personas que están perdiendo la esperanza. Seamos un poquito de esperanza para esas personas. En memoria de mi baby Sunflower, por favor, infórmense. No olviden, Casa de la Cultura, sábado 14 de diciembre, 5:30 de la tarde, el evento es gratuito. Vayan, participen, infórmense. Gracias.